Agradezco a Dios por la oportunidad de grabar este tema. Estamos estudiando acerca de las plagas que Dios envió a través de Moisés y de Aarón al faraón, a la nación de los egipcios. Cuando Dios fue a enviar eh, a Moisés para hablar con Faraón, para anunciarle que dejara ir a su pueblo, porque si no iba a convertir el agua en sangre. Ahora, en la segunda plaga, Dios vuelve a enviar a Moisés y Aarón para hablar con Faraón y advertirle que dejara salir a Israel, si no, Dios iba a enviar otra plaga. Éxodo capítulo 8, versículo 1 en adelante, vamos a leer. Entonces el Señor dijo a Moisés, preséntate a Faraón y dile, el Señor dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo quieres dejar salir, heriré todo tu territorio con ranas. Así que la plaga que ahora se anuncia que iba a ser era que Dios iba a enviar las ranas. La rana era un dios, una divinidad que tenían los egipcios. Esa divinidad era una forma de mujer con la cabeza de rana y se llamaba ese dios Heket. Ese dios o esa diosa que adoraban los egipcios como si fueran ranas, tenía, según ellos creían, el poder de crear cosas, de hacer las cosas. Era eh, un, un símbolo de, o un ejemplo que presento en estos temas de cómo los egipcios adoraban no solamente a los astros, sino también a las criaturas. Adoraban eh, no solamente criaturas grandes, sino criaturas pequeñas. Y también, pues la rana era un animal que ellos veneraban. Y como ellos veneraban, porque representaba, estaba representando a esa diosa que tenía poder creador, pues Moisés le dice a Faraón, mandado por Dios, que iba a venir una plaga que tenía eh, como blanco a las ranas. Voy a leer otros textos y después voy a explicar algunas cosas más. Dice el versículo 3, y el Nilo criará ranas, o sea que las ranas iban a salir del río Nilo. Es natural que las ranas comienzan su ciclo de vida en el agua. Es donde las ranas comienzan su ciclo de vida. Pero ahora el río Nilo era un dios que ellos adoraban, que sus aguas se habían convertido en sangre. Ahora ese mismo río Nilo iba a ser usado por Dios para otra plaga, pero ya no en sí con la plaga del agua, sino de la rana que nacerían en el río Nilo. El río criará ranas que subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, en tu cama, en las cosas o en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus arestas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu gente y sobre todos tus siervos. Así que
Dios anuncia a través de Aarón y Moisés la plaga de las ranas. Esta plaga viniera sobre las ranas, tenía eh, algunas cosas o tiene algunas cosas que analizar. Tenía para aquel tiempo, para los egipcios, algo importante que Dios les estaba haciendo ver. Las ranas son animales que muchas personas le tienen miedo. Para la inmensa mayoría le son asquerosas. Aunque salen del agua, son asquerosas por su piel babosa y fría. Por ejemplo, yo estoy hablándole de este tema, yo no le tengo miedo a las ranas, las he agarrado sin ningún problema. Mi esposa no le tiene miedo a las ranas, las agarramos, pero cada vez que voy a agarrarla, trato de agarrarla con un papel, con un pedazo de tela, con algo, porque me es repugnante eh, el roce con la piel mía y la de las ranas. Pero la mayoría de las mujeres le tienen miedo a las ranas. Y hay muchos hombres que le tienen miedo a las ranas. Para los egipcios era igual, pero como que era una divinidad, pues ellos veneraban a las ranas y las, no les hacían daño, no las tocaban, no las molestaban, no solamente por este sentido repulsivo que tiene ella en el contacto que uno siente, sino porque también representaba la divinidad. Ahora en esta plaga, Dios iba a hacer que el río produjera ranas, pero ranas de verdad, como todas las cosas que Dios estaba haciendo eran de verdad, estas ranas también eran ranas de verdad. Y esas ranas llenarían todo, molestarían a los egipcios en una forma terrible, no a los israelitas, sino a los egipcios. Voy a leer algo más en la Biblia antes de seguir destacando algunas cosas que tienen que ver con esto de las ranas y de la plaga que venía por causa de las ranas. Versículo 5 dice, el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques, para que vengan ranas sobre el país de Egipto. Quiere decir que esas ranas que iban a venir, iban a ser ranas de verdad, vendrían en su estado adulto. No pasaban por la etapa de ser larvas, ser un renacuajo, no venían. Tocaba Aarón el agua y todas las aguas que tenían los egipcios producían ranas directamente, ranas ya grandes. Dice entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto, igual que en las otras ocasiones. No eran verdaderas, pero los hechiceros lo hicieron, los magos lo hicieron y parecían que eran ranas. Ahora, el problema no era que los hechiceros pudieran aparentemente crear las ranas. El problema era que las ranas llenaron todos los caminos, todos los campos, se metieron dentro de la casa, a la entrada de la casa, en la cocina de la casa, en la sala de la casa, en las vasijas de la casa, en la cama donde la persona iba a dormir, y como que eran molestos
a los egipcios, pero además ellos la veneraban, no las podían tocar. Cuando los hechiceros hicieron lo mismo, sí, lo hicieron, pero no podían quitar las que ya estaban. Las que ellos creaban no hacían nada más que aumentar la sensación de la cantidad de ranas que estaba existiendo. El problema era la cantidad de ranas que había y lo molesto de tener tantas ranas en su casa. Vamos a imaginar, yo estoy aquí en mi casa, estoy en el lugar donde estoy grabando mi tema, cerca de la cocina, y que entonces vaya a agarrar un jarro para coger agua y adentro una rana. Vaya a agarrar una olla para cocinar cualquier cosa y adentro la rana. Voy a usar una vasija cualquiera y adentro una rana. Voy al baño y me encuentro la rana. Vengo a sentarme y me siento arriba de una rana porque está lleno de ranas. Voy a la sala para ver si me escapo y allí están en el asiento, en todas partes las ranas. Me acuesto en mi cama, están las ranas. Imagínense el caos y los momentos difíciles que pasaron los egipcios por esta sobreabundancia de ranas que habían. Entonces, ante la realidad de esa cantidad de ranas, ¿qué pasaba con los egipcios? Ya no veneraban a las ranas, ya menospreciaban a las ranas, ya veían lo inútil que era venerar a la diosa de las ranas. ¿Qué beneficio traía? Entonces lo que sentían era menosprecio. Ellos llegaban a menospreciar el objeto que ellos adoraban. Para los israelitas que estaban libres de eso, pero que sabían lo que estaban pasando, ellos podían, ellos podían notar lo que sucedía con las ranas y también la inutilidad de la adoración de los egipcios a los animales, a las cosas que Dios hizo en la creación, que están en la tierra. Tienen las ranas su funcionabilidad en la vida, en la creación. Ellas sirven para muchas cosas. Después del pecado, pues era distinto, como el pecado todo lo cambió, pero tantas ranas molestas, y usted vaya a bañarse y no se puede bañar porque ahí están las ranas, que vaya a comer y la rana esté metida en su plato, así era la abundancia de ranas, y saltando de un lugar a otro, y no solamente las ranas, su aspecto al tocarlas, sino también su croar, porque esas ranas estaban vivas, ranas de verdad, todo era un croar de ranas. Eso hacía un ataque directo a una divinidad que los egipcios tenían. Y veían los egipcios lo molesto que eran y no podían hacer nada. Los israelitas veían la inutilidad de la adoración a estas cosas y los egipcios veían, también el faraón y su corte y los israelitas veían que Dios el creador estaba por encima de todas esas criaturas y la adoración a esas criaturas. La inutilidad de adorar a cualquier cosa que no sea el Dios creador. Tan molesto se hizo, tan molesto se hizo esa abundancia de ranas, y esa fue la plaga, esa abundancia de ranas en Egipto, que Faraón entonces llamó a Moisés y Aarón. Ahora no son Moisés y Aarón los que van a Faraón. Ahora Faraón viene
y llama a Moisés y Aarón y les piden que oren. Orar es el acto que tenemos nosotros los seres humanos, es la acción que tenemos nosotros los seres humanos para hablar con Dios, para alabar, honrar y hacer nuestras peticiones a Dios. También en este tiempo la oración existía. Faraón lo sabía porque ellos también adoraban y oraban a los objetos, a los dioses que ellos habían creado, que los hombres habían creado. Pero aquí ahora Faraón reconoce que Moisés y Aarón representan a Dios y reconoce al Dios que él había dicho quién es Dios para que yo lo escuche. Yo no conozco a Dios. Ahora reconoce que Dios está por encima de todas las criaturas que ellos adoraban. Y le piden a Moisés y Aarón que oren por él, que intercedan por él y por Egipto para que los libre de sus ranas. Es como decir, le están pidiendo a Dios que los libre de una deidad que ellos adoraban. Tan despreciable llegó a ser la rana en esta plaga para los egipcios, porque Dios estaba enseñando que se adora y se sirve y se cree en el único Dios creador que existe, no en las criaturas que Dios creó. Cuando Faraón le dice, oren al Señor y ya reconocen a Dios como Dios, como el Señor, que quite las ranas de mí y de mi pueblo y promete dejar salir al pueblo para que ofrezcan sacrificios a Dios. Entonces, Moisés le dice a Faraón, dígnate o dime cuándo quieres que ore por ti, por tus siervos, por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y queden únicamente en el Nilo. Dime cuándo quieres que ore. Faraón parece que tenía la esperanza de que esta plaga hubiera sido una cosa eh, de casualidad, entonces pone una fecha. Por si acaso la plaga cesa antes, no reconocer finalmente que fue Dios quien la hizo. Y le dice a Moisés, mañana, mañana ora por mí. Y entonces Moisés le dice, mañana, mañana, respondió Moisés, voy a orar por ti. Se hará conforme a tu pedido para que conozcas que no hay como el Señor nuestro Dios. Mañana, dice Faraón, ora por mí. Mañana, dice Moisés, mañana voy a orar para que se te quiten las ranas de todos ustedes, pero vas a reconocer en eso que Dios, Jehová, es el creador y es al que se debe adorar. Bueno, versículo 11 dice, las ranas irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, pero quedarán en el Nilo. Pero Moisés no dijo, yo tampoco sé si él lo sabía, de qué manera Dios iba a escuchar la oración y se iban a quitar las ranas. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y Moisés clamó al Señor acerca de las ranas que habían mandado sobre Faraón. Y el Señor procedió conforme a la palabra de Moisés. Y murieron las ranas de las casas, los cortijos y los campos. Y eran tantas ranas las que habían muerto
Eran tantas cantidades que dice el versículo 14, las juntaron en montones y apestaba el país. Se veía que las ranas eran de verdad. Dios las había creado en un momento, en un instante, no en el proceso natural del desarrollo de la rana, sino directo por la obra de Dios, como él lo había dicho. Y no las quitó hasta que no pasó el día que Faraón había puesto de término para que Moisés orara. Y las ranas estaban, pero eran tantas que hicieron montones y toda la tierra de este lugar, de esta parte de Egipto en las cuales estaba Faraón y estaban los israelitas en Gosén sin ranas, los egipcios en su parte con llenos de ranas, era tanta la pestilencia que todo ese lugar hedía a animal muerto, porque Dios no las quitó de un golpe, no las desapareció, sino que en una forma natural ellas se descompusieron y murieron, y eso trajo más molestia aún a los mismos egipcios. Pero después que las ranas estaban muertas, después que todo eso pasó, Faraón siguió con su corazón endurecido, dice el versículo 15, y tal como el Señor lo había dicho, cuando Faraón vio que le había dado reposo, endureció su corazón otra vez y no dejó salir a los israelitas. Siguió en rebeldía contra Dios. Esta plaga hizo que Faraón reconociera a Dios, pidiera la ayuda, se dio la ayuda, pero finalmente no siguió a Dios. No quiero ahondar mucho sobre esto, pero quiero hacer esta declaración aquí. ¿Cuántas veces en la vida hay personas que están en una enfermedad, en un estado de salud grave, en una situación difícil, y cuando están en esa situación ponen sus ojos en Dios y entonces hace profesión de seguir a Dios, de obedecer a Dios, de entregar su vida a Dios? Pasa el momento y después vuelven a enquistarse y vuelven a tener una vida lejos de Dios. Quiero llamar la atención. Es peligroso ir en busca de Dios solamente cuando uno está en una situación triste, en una situación mala, en una situación difícil. Lo más sabio para nosotros los seres humanos es reconocer que Dios es Dios y que vayamos a Él y le entreguemos nuestra vida de verdad, porque cuando uno entrega su vida a Dios de verdad, hay paz, hay tranquilidad, hay alegría, hay felicidad, hay triunfo, hay gozo, aunque por causa del pecado y el dolor, seguir a Dios es lo mejor que un ser humano puede hacer. Hasta aquí llegamos con nuestro tema. Te pido que lo compartas con otros para que pueda ayudar a otras personas. Después seguiremos viendo o analizando acerca de otras plagas que vinieron sobre Egipto. Nos vemos.